Fíjense que venimos con un mensaje de esperanza y de fe. Y para el que cree, todo es posible, dice la palabra del Señor. Así que esta noche, si usted cree que su milagro se lo va a llevar para su casa, para su familia, déjenme decirle que el milagro se lo van a llevar completamente hecho. ¿Saben por qué les digo esto? Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Y fíjense que con mi familia, con mi esposo y mi hijo, tenemos otro gordito también que se quedó allá. Hasta hoy le agarró el día de estar de estudioso. Mejor prefirió quedarse haciendo las planas allá y no venirse. Pero fíjense que hemos pasado por situaciones adversas de la vida, en el cual Dios nos ha permitido que abramos nuestro corazón. Porque les quiero decir algo, que cuando uno cuenta su testimonio ya queda carta leída. Así dijo el apóstol Pablo, somos carta leída. Pero les puedo decir algo y se los puedo decir de todo corazón y con humildad, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que dejo que se presente mi esposa y mi hijo. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Para nosotros realmente como familia Tosta es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes esta noche. La verdad que Dios ha sido bueno. Bueno, primeramente porque nos abrió esas calles que ni sabemos ni cómo, pero Él ha sido bueno desde ese momento. Y la verdad es que agradecida con Dios. Mi nombre es Marla de Tosta, yo tengo 43 años de edad. Dos hermosos hijos que Dios me ha prestado hasta el día de hoy, uno de 17 y el otro de 9 añitos. Y la verdad que para mí es un privilegio poder estar acá, casada con Mauricio. Y voy a dejar a mi hijo para que se presente. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Leandro José Dulce Ortiz. Pues soy un joven, estoy estudiando. Créanme que orgulloso de la familia que Dios me ha regalado. Y pues nada, espero que Dios esta noche, bueno, y no me cabe la menor duda, que Dios esta noche hará maravillas en la vida de ustedes y también en la de mi familia. Bueno, fíjense que somos originarios de San Ramón Mexicano, San Salvador. Pero fíjense que tuvimos yo en mi caso tuve una niñez muy bonita, pero la adolescencia llegó rápido a mi vida. Y en la adolescencia de los deportes que más me gustaba era el fútbol. Y fíjense que yo me recuerdo que todas las tardes me iba a una cancha cerca de la colonia. Y ahí yo miré que mis amigos de mayor edad sacaban una botella de alcohol y un galón de jugo. Y es como así, hermanos, a la edad de los 14 años tengo mi contacto directo con el alcohol. Un niño prácticamente. Miren, ese día mi mamá era buena para los dichos. De mi mamá les voy a hablar mucho, de mi papá poco. Con mi papá no conviví, pero quieren que les diga la verdad, cómo me hubiera encantado tener un padre como los padres que están acá ahora. Y también en esta noche yo quiero que les regalemos un fuerte aplauso a todas las madres que se encuentran en este lugar. ¿Saben por qué ustedes, mamá? Primero, porque son cuidadoras de la vida. Segunda, ustedes tienen el sexto sentido que Dios les ha permitido tener. Fíjense que tuve una mamá que le tocó el rol de mamá y papá y era bien famosa para los dichos. Mi mamá me decía que al metido nunca le va bien. Y fíjense que por metido llegué donde estaban estas personas consumiendo alcohol. Y ahí comenzó un proceso de... Bueno, yo sé que aquí de los hermanos que están, ni uno ha sido alcohólico, porque les ve la cara sano. Pero fíjense que en mi caso, a la edad de los 14 años, comienzo a ingerir alcohol y comencé a hacerlo más seguido. Quizás mi mamá no se dio cuenta de lo que había sucedido esa noche, porque llegó cansada. Pero miren, hermanos, en un torneo de fútbol que quedamos campeones, fíjense de que yo me le perdí a mi mamá 3 noches. Y cuando llego a la casa, mi mamá era de carácter fuerte, porque le había tocado el rol de mamá y papá. Entonces, lo primero que cuando iba entrando a la casa se me vino a la mente, mi mamá va a estar con la paleta que meneaba el maíz, porque con esa los daba, o con una raja de leña, dije yo, por la magnitud del problema, porque yo sabía que mi mamá era una mujer que se asustaba y se afligía por sus hijos, pues siempre estaba pendiente. Miren, hermano, y entro a mi casa y encuentro a mi mamá en su cuarto. Lo primero que se me vino a la mente, no, mi mamá se está haciendo, dije yo. Cuando me esté desvistiendo para irme a bañar, chulón me va a agarrar para que no me le corra, dije yo. Y miren, no fue así, hermano. Me duché, cené y esa noche yo no pude conciliar el sueño
por el exceso de alcohol que había ingerido. El ser humano, cuando ingiere bastante alcohol en su cuerpo, el alcohol lo que hace es dañar el sistema nervioso, y una persona con el sistema nervioso no puede conciliar el sueño. Y fíjense que ahí ocurrió algo que marcó mi corazón. Yo escuché orar a mi mamá toda la noche, y la escuché orar con un llanto de dolor de madre. Por eso que ustedes, madres, ustedes son unas mujeres lindas y especiales. Yo bendigo a las madres que están acá. Fíjense de que yo estaba estudiando mi bachillerato técnico industrial en el ITI, y yo el primer año lo había pasado por ayuda del director, porque los andábamos en la selección. Y fíjense que a mí no es que el estudio no me gustaba, lo que no me gustaba, hermano, que yo soy el quinto de 5 hermanos y soy harina de otro costal. Mi mamá tenía 3 años y medio de estar viuda del papá de mis 4 hermanos cuando conoció a mi papá. Mi papá solo le embarazó, como 2 o 3 veces vi a mi papá, de ahí no lo volví a ver. Y fíjense de que mi mamá en aquella escasez, porque mis 2 hermanos mayores habían emigrado a Estados Unidos y mis otros 2 hermanos ya estaban haciendo su vida aquí en el país, y yo me quedé solo con mi mamá, en una escasez, hermanos, donde la palabra pobre no me gusta. No me gusta decir que éramos pobres, lo que no teníamos era dinero, que es diferente. Entonces fíjense de que en esa casa hacía falta muchas comodidades, pero las necesidades eran muchas. Y mi mamá con esfuerzo iba al centro de San Salvador y compraba unas guayaberas que a mí no me gustaban, porque una manga era más larga que la otra. Siempre se bajaban a mi pobre mamá. Ajá, y ya la malicia había entrado en mí. Ya le andaba coqueteando a esta muchacha que está a la par mía. Fíjense de que entonces, y en este proceso, yo le hice una promesa a mi mamá esa noche. Y le dije, mire mamá, yo le prometo que a partir del día de mañana voy a estudiar, le digo, y voy a estudiar con cólera. Y doy gracias también a Dios por los jóvenes que nos acompañan en este momento, porque veo unas caras jóvenes y adolescentes. Miren jóvenes, fíjense de que mi mamá no podía leer ni escribir. Mi mamá era una mujer que de lavar y planchar ropa ajena había sacado adelante a mis 4 hermanos. Y esa noche mi mamá me dice, mira hijo, con mis deditos ya torcidos, me dice, saqué adelante a tus 4 hermanos. Y mira hijo, no es que la pelota sea mala, me dice, sino es la clase de amigos que tenés. Jóvenes, fíjense bien en la clase de amigas y de amigos que tienen. Hay amigos que por un mal comentario te pueden echar a perder tu vida. Y efectivamente los amigos que yo tenía no tenían principios ni valores, el cual yo me creía igual que ellos, en una colonia donde la ley era la ley del más fuerte, donde no sabía respetar a mis autoridades, ni a mis padres, ni a mis mayores, y así me creé. Así que salgo de ese bachillerato técnico industrial porque la promesa que le hice a mi mamá la cumplí. Segundo año lo pasé raspadito, pero tercer año me llevo todos los primeros lugares y me logro graduar con honores para gloria y honra de mi Señor. Y una tan sola vez he tenido jefe en mi vida, porque una tan sola vez me empleé. Después Dios me bendijo con un trabajo, pero en este trabajo de un taller industrial de torno y fresa ya existía mi actual esposa. Así que las dejo con ella, que ella también les cuente. Bueno, así es. Fíjense que yo vengo de una familia súper diferente a la de Mauricio, una familia dividida, debido a que mis padres pues tenían un yugo desigual. Mi mamá era una mujer pues muy llena de valores cristianos, mi mami asistía a la iglesia, pero mi papá era todo lo contrario. Así es que me tocó vivir dividida, porque cuando a mi mamá le invitaban a las cosas de la iglesia, iba a las cosas de la iglesia. Cuando a mi papá le invitaban a cosas, pues eventos de otro tipo de cosas, iba con mi papá. Y entonces en mi mente estaba así de confusa igualmente. Pero a pesar de eso, mi mamá hacía todo lo posible pues por cuidarme, por darme lo mejor. Mi papá, en la parte de la provisión, mi papá fue siempre bien, cumplía con todo, pero lamentablemente mi papá traía pues cadenas de alcoholismo, y eso hacía que realmente pues mi hogar fuera un hogar disfuncional. A pesar de que estaba mamá y papá ahí al lado, pues cada quien corría por su lado. Mi papá y mi mamá no se entendían por lo mismo, pues mi mamá quería hacer las cosas correctas, pero mi papá no. Así es de que así me tocó vivir en una infancia a mí. Cuando llego ya a la etapa de la juventud, digámoslo así, empiezo a estudiar
¿verdad? Yo era todo lo contrario de Mauricio, yo sí estudiaba, yo no me iba así como él lo dice, pero la verdad que también empecé a que ya me gustaban pues los chicos y así fue como conocí a Mauricio en una tarde ahí cerca de la colonia donde vivíamos. Yo de repente voy viendo a un muchacho así bien esbelto, bien guapo, pero tenía un cuerpo, ¿verdad? No, todavía lo tiene. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención él y pues yo nunca lo había visto ahí cerca de la colonia, pero saben que sucedió algo porque mi papá me vio con él y cuando mi papá me vio me dijo que me estaba metiendo en un gran problema realmente porque este muchacho con el que yo andaba ya tenía el vicio del alcohol y que ya lo tenía ya un poquito ya elevado, ¿verdad? Mira, me dijo mi papá, ay Marla, vos con ese muchacho que andás, me dijo, ahí donde lo ves tan jovencito, se pone una buena. Saben que yo en ese momento que mi papá me dijo eso no comprendía la magnitud del problema que yo realmente me estaba metiendo, porque yo dije, bueno, ¿y en eso qué me puede afectar a mí si este muchacho es alcohólico? Pero como les dice Mauricio, pues él ya estaba trabajando y todo. Empezamos un noviazgo que créanme que realmente sin visión, sin una proyección, sin absolutamente nada. Y ustedes saben que cuando no le pedimos a Dios y no ponemos nuestras decisiones en las manos de Él, pues todo sale mal. Y así fue. Yo no le había pedido a Dios un novio que fuera temeroso de Él o algo por el estilo, debido a que yo tampoco lo estaba. Y bueno, así es que ustedes saben, cuando no está Dios en el centro de un noviazgo, lo primero que hay son los deseos carnales. Y eso fue lo que pasó con Mauricio. Así es de que una tarde que Mauricio llega de trabajar, pues yo le tengo la noticia a él de que yo estaba embarazada. Y yo me recuerdo que le decía a nosotros, una barriguita nos va a hacer correr, y efectivamente así fue. Y esas palabras que mi mamá y mi papá me dijeron en aquel momento de que estaba con una persona alcohólica y yo no les entendí, ahora créanme que me tocó irme a vivir con Mauricio. Me recuerdo que pues le dijimos a mi mamá y a mi papá y ellos dijeron que yo me tenía que ir a vivir con él. La verdad yo pensé que me iban a decir que no, pero no, me tocó irme a vivir con él y él solo vivía con su mamá. Y ahí a mí de verdad que mi vida dio un giro de 360 grados, porque allí empecé a conocer realmente con la persona que yo me había metido, con todas las cadenas que este muchacho traía de alcoholismo, de temperamento y de todo. Y saben que yo me recuerdo de que mi suegra me hablaba en las madrugadas y me preguntaba por Mauricio y yo jamás me puse en los zapatos de mi suegra, jamás entendía el dolor de ella. Pero cuando yo empecé a vivir con él, ahora yo entendía los sufrimientos que mi suegra tenía, porque ahora ya los tenía que vivir yo. Ya empecé a vivir una vida llena de incertidumbres. La verdad que con una persona alcohólica, pues lo único que hay son escasez. Empecé a vivir esa escasez al lado de Mauricio. Y como les digo, ya estaba pues esperando a mi bebé. Fíjense, hermanos, que en esta empresa yo llegué de ayudante de mecánico. Nunca había escuchado una plaza así yo. Pero era el ayudante del ayudante. Y miren, pero cuando tenía, ya iba a tener 5 años de estar trabajando en esta empresa de taller, me convierto en el jefe de taller. Y miren, y esta empresa y este ingeniero me mandó a sacar un curso de producción en serie. Miren, y también un curso de ingeniería de tratamiento térmico de las piezas. Y comienza a crecer, hermanos, como ustedes no se imaginan. Y aquel ayudante, el ayudante del mecánico, ya no era yo. Y fíjense que en este momento ocurre algo, que yo comencé a agarrar cantidades de dinero en mis manos que no estaba preparado. Mi mamá me lo dijo, hijo, tenga cuidado. El indio es tonto, cuando no tiene ni llega a tener, se puede volver loco. Y eso pasó en mí, hermano. Miren, me comienzo a convertir en una persona malcriada, engreída y prepotente. Y aquellas gotas de alcohol se convirtieron en cajas de cerveza y en cajas de botellas de alcohol. Miren, comienza un alcoholismo como lo dice mi esposa y comencé a faltarle respeto. Fíjense que doy gracias a Dios porque miren, yo a ninguna mujer he dañado tanto como he dañado a mi esposa. A mi esposa la he dañado psicológicamente, verbalmente, físicamente e integralmente. Y le digo, gracias a Dios lo podemos contar de una manera natural porque son heridas que Dios ha sanado. Dios nos ha dado una nueva identidad.
Y la identidad que más le agradezco a Dios que nos ha dado, la identidad de ser hijos de Él. Miren, hermanos, hemos sufrido como no se imaginan. Hemos sufrido, imagínense que esta mujer, ella tenía 18 años cuando me conoció, yo tenía 17, así que le tocó que irme a correr a sacar el DUI para que no la metieran presa. Miren, comienza este proceso y fíjense de que nace nuestro hijo. Y nuestro hijo venía con un problemita, venía con labio leporino. Y miren, hermanos, cuando llega el nacimiento de nuestro hijo, yo encuentro a mi esposa en el hospital de maternidad, ella no había visto al niño. Me voy a lanzar la cuna, hermano. Y cuando uno va a ser papá o mamá por primera vez, y ustedes me van a entender, uno tiene una inquietud de querer ver a sus hijos cómo viene, de querer conocer a sus hijos, perdón, pero yo tenía la inquietud de ver cómo venía mi hijo. Miren, llego a la sala cuna, doy el nombre de mi esposa y habían 4 o 5 niños los que estaban ahí, pero el que estaba llorando era mi hijo, Leandro. Miren, yo me voy y veo a mi hijo y le voy viendo con su labiocito prácticamente totalmente abierto y no solo venía el labio leporino, sino que traía el paladar hendido. Miren, y cuando yo vi a mi hijo así, yo me asusté, porque yo nunca había visto un niño así. Y se me acerca una enfermera chelita, bajita, bien especial, y me dio unas grandes palabras de consuelo. Las palabras de consuelo fue que me dijo, este niño no va a poder hablar, me dijo. Miren papás y mamás, ustedes me van a entender. Sentí una impotencia tan grande, porque ustedes saben que cuando nuestros hijos están enfermos, uno quiere que la calentura del hijo se le pase a uno. Miren, y no hallaba cómo hacer. ¿Cómo hacía eso con mi hijo si estaba llorando porque tenía hambre? Mi hijo no pudo succionar el pecho de su mamá por la abertura de su labio. Y no le podíamos dar pacha porque la leche se le podía ir a los pulmones. Miren, sentí una impotencia tan grande. Y fíjense cómo es de astuto el diablo. Ese día yo llegué a ese hospital en un urbano. Y en ese urbano se subió una persona a decir que Dios era amor. Y en ese momento el diablo me comienza a jugar la mente, porque como que Dios era amor y permitía algo en un niño indefenso, cuando el sinvergüenza, bolo, mujeriego era yo, no era mi hijo. Y a este momento, hermano, hay un Dios que sabe que estamos testificando para su gloria y para su honra. No sabía nada de Dios, no sabía orar, rezar. Yo desde pequeño nunca fui a esa cosa de catequesis, a primera comunión, de esa, nunca fui a una célula, no. Y no es que esté jugando a mi mamá ni a mis hermanos, no tuve esa oportunidad. Miren, hermano, no sabía a quién acudir y el enemigo me hace acudir a mis amigos. Tenía una camándula de amigos que estos babosos eran magos, porque cuando yo destapaba una botella de guaro aparecían todos. Pero cuando les contaba un problema, miren, todos se iban. Eran magos estos babosos. Fíjense de que comienza el proceso de cirugía de mi hijo. Y yo no entendí que cuando yo vi a mi hijo de esa magnitud, porque yo sí me impacté, era Dios tocando las puertas para que le buscara. Miren, yo lo que hice, porque como un alcohólico cobarde, porque miren, hermanos, yo les voy a ser bien sincero y doy gracias a Dios que yo sí acepto tal y cual como son las cosas. En ese entonces era malcriado, traicionero, pistolero, injuriador, mujeriego, malcriado, traicionero y a mí hipócrita. Miren, yo me había criado en la calle y a mí para quedarme quieto me tenían que taleguear 3 veces la misma persona, si no, no me quedaba quieto. Imagínense cómo era, hermano. Y yo acepto mis errores y lo acepto, y no es porque quiera sobresalir ni salir como esa loca que está cantando allá en el estadio, la hermana Shakira, que dice loca, sorda, muda y testaruda. Miren, fíjense de que cuando Dios no está en el corazón de uno, miren, yo les voy a decir algo, cuando Dios no edifica al ser humano, uno es presa fácil del enemigo. Llegan las cirugías de mi hijo y pidieron unos donantes de sangre, y les voy a ser bien sincero, y esto mi esposa hasta hace poco lo ha sabido. Miren, yo llevé unos hermanos al ingeniero, dueño de la empresa, y fíjense que de esos donantes de sangre solo 2 pudieron dar sangre. Cuando preguntaron quién era el papá del hijo, les dije que yo era. Y usted dio sangre. No, ahorita voy a ir. Miren, yo sabía que venía el proceso de donación de sangre. Y el fin de semana, ¿qué hice? Tomar. Miren, y como aquí en los hospitales son bien especiales, bueno, antes, hoy ya no.
Antes eran bien especiales, que la pata buena le quitaban a uno y la mala le dejaban. Me sacan el gran galón de sangre, solo para decirme después, hablando a mi esposa por los megáfonos. Cuando comienzan a hablar a mi esposa por los megáfonos, ella estaba trabajando. Y yo andaba en los procesos de mi hijo. Miren, cuando llego donde el doctor y me dice, usted que es del niño, yo soy el papá, me dijo, anda, buscate un donante de sangre, me dijo, porque si no, no te lo vamos a operar, me dijo. Bien machito, le digo yo, no doctor, si ya estuvo, ya conmigo complementaron el tercero. Y miren, hermano, este doctor se me queda viendo a los ojos y me dice, vos fuiste el último que diste sangre. Sí, le dije yo. Miren, hermanos, esto es triste que le digan a uno de padre. Y esta persona se me queda viendo y mira, hijo, me dice, tu sangre no sirve, me dice. Tu sangre salió con alcohol. Que ni su sangre sirva para una cirugía de su hijo. En ese momento duele, hermano. Ahí entendí que el enemigo me había puesto esclavas y grilletes. Y me dolió. ¿Y saben por qué me dolió tanto? Porque mi mamá, a pesar que ella era una señora de edad, mi mamá quería dar sangre para mi hijo. Miren, a los días me despiden de aquel empleo donde yo me creía el máster. Y me despiden, y aquí está mi esposa, y sabe, sin goce de tiempo, hermano. Y no sé los que están aquí cuando le piden pisto para un problema de su hijo. Qué triste no tener. Es triste no tener. Miren, de una quincena pagábamos las cosas de mi hijo y de la otra quincena pagábamos la casa porque los habíamos ido a alquilar, a vivir solo. Y fíjense cómo son las cosas. ¿Se acuerdan que les conté que agarraba bastantes cantidades de dinero? Solo para malgastarlo en alcohol y en mujeres. Me daba el lujo de pagar las rondas de mis amigos cuando en mi casa, cuando mi mamá llegaba y había la refri, me decía, qué bárbaro, Mauricio, me decía. Si esta refri que tenés como que es coco, me decía. ¿Por qué, mamá? Le decía yo. Solo agua tiene adentro, me decía. Triste, triste. Porque en la vida de un alcohólico lo único que hay es miseria y pobreza. Así es, en esa situación estaba con Mauricio, como él les dice. Y en ese momento, ¿saben? Que empiezo a asistir a las cirugías de mi hijo y empiezo a asistir a las terapias de lenguaje con él. Y el enemigo empieza a ponerme a mí realmente una venda en los ojos. Y me empieza a llenar en mi mente muchas cosas que yo no las había visto en ese momento. Y yo digo de repente, en una tarde que estábamos con mi hijo allí en las terapias de lenguaje, ¿cómo es posible que Mauricio se jacte que tiene dinero, que se jacte que tiene carro, y yo con mi hijo estamos aquí en un bus? Nos tocaba viajar en bus, y es ahí donde me empiezo a llenar de mucho resentimiento, de mucho odio hacia Mauricio, por lo mismo, porque en la casa no teníamos absolutamente nada. A veces me tocaba ir donde mi mamá a pedirle si podía darme algo de lo que ella había hecho de comer o algo, porque nunca había nada para nosotros. Y así me voy llenando de ese resentimiento. Y créanme que yo todas las noches no crea que me ponía a pedirle a Dios por Mauricio, que lo restaurara, que hiciera algo de él. Realmente en mí no existía Dios. Y para mí la verdad que no era una opción tampoco buscar de las iglesias, les voy a ser sincero y con mucha pena, no era opción en ese momento, porque el enemigo me tenía confundida de que mis papás se habían separado realmente por eso, porque mi mamá prefería realmente a veces estar como mucho tiempo en la iglesia, o mi mamá prefería a veces andar sirviendo y no estar con su familia. Y entonces para mí no era opción. Yo me recuerdo que mi abuelita me decía, mira, lleva a Mauricio, me decía, a la iglesia. Y yo fui la primera juzgadora aquí, de verdad, hacia Mauricio. Yo le decía, abuela, le decía yo, pero ¿cómo va a creer usted que Mauricio va a entrar a la iglesia? Saben que a Mauricio no le gustaba vestirse así como anda. Toda la vida andaba en chores. Usaba unos pantalones así como bien flojos. Y yo decía, abuela, ¿y cómo va a entrar a la iglesia? Yo juzgándolo. Pero saben que hoy he entendido que Dios no ve eso realmente.
Él no ve como nosotros nos vestimos, Él ve nuestro corazón. Pero para ese tiempo yo estaba cegada, el enemigo así me tenía. Así es de que, bueno, empezamos a ir siempre con las terapias de lenguaje, y créanme que ese proceso para nosotros fue bien difícil en ese momento, porque cada vez que íbamos a una cirugía, él iba creciendo más y más y más, y se iba dando cuenta de las cosas que le hacían. La verdad que a veces lo tenía que dejar en el quirófano y se ponía a llorar y me decía: mamá, ¿por qué me deja en este lugar? ¿Por qué me deja aquí? Me decía él, y lloraba. Usted no sabe lo que me hacen. Y saben, yo ahora me pregunto y digo, ¿cómo se pudo haber sentido Dios cuando entregó a su hijo en esa cruz? Imagínense, yo, una mujer humana imperfecta, quería que me hicieran eso a mí, y no se podía. Él tenía que pasar su proceso, pero a veces en la vida cada quien tiene que pasar unos procesos difíciles, porque después Dios se glorifica en cada uno de ellos. Sé que ahora Dios se ha glorificado en mi hijo a través de ese proceso que él ha vivido. Y saben que, como dice la palabra, ¿verdad? La mujer sabia edifica la casa, mas la necia la destruye. Y a pesar de que yo estaba en todo ese proceso, empiezo a convertirme en una mujer insensata, porque yo dije, bueno, Mauricio, realmente no, yo no quepo en la vida de Mau, ¿qué puedo hacer? Y saben que yo, en mis pensamientos, en mi forma de querer ayudar a Mauricio, yo decía, bueno, no, es que Mauricio ya, al principio decía yo, él ya va a cambiar, yo le voy a ayudar. Y ¿saben qué hice? Me le uní a Mauricio y empiezo a departir también con él. Empecé pues a ingerir yo también bebidas alcohólicas, a estar en su núcleo de amistades con él, de sus amigos. Y saben que lo único que eso nos llevó fue a más maltratos. Ahora ya no había solo un envase para el enemigo, ahora éramos 2 envases perfectos para el enemigo. Miren, nosotros nos decíamos de todo en cualquier lado, en la calle, donde fuese, y en la casa, ya se imaginan, eran peor las cosas. Y en ese tiempo Dios realmente le había dado a Mauricio una gran bendición, porque le había permitido que él abriera ya su taller. Y sabe, ese lugar nosotros lo convertíamos en maldición. Y yo era igual, porque yo participaba con Mauricio en ese momento y vivíamos en otro lugar. Saben que ahí llegábamos y después nos íbamos donde nosotros vivíamos y nos íbamos a discutir, a decirnos de todo, hasta que llegó una noche oscura en donde el enemigo se puso a reír de nosotros realmente, porque logró lo que él quería: separarnos. Esa noche, la verdad que nos separamos con Mauricio, y a mí se me olvidó realmente mi hijo. Se me olvidó todos los procesos que mi hijo estaba pasando, se me olvidó todo. Y dije yo, bueno, está bien, hasta aquí lleguemos. Y me separo con Mauricio y me voy para donde mi mamá, y le llevo una total deshonra a mi familia, porque yo no me había casado para ese momento. Llegué sin nada, llegué con una boquita más, que era mi hijo. Pero como les digo, a veces tenemos que pasar procesos, y a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios lo permite? Y déjenme decirle, hermanos, que Dios a veces no es que lo permita. A veces son consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos. Yo había tomado una mala decisión y estaba pagando las consecuencias de eso, que era una separación. Pero en ese momento, saben, así como se sintió quizás José en el pozo, así me sentía yo, que no hallaba cómo salir de lo que estaba en ese proceso de separación. Pero en ese momento hubo una mano que realmente la pude ver a través de una amiga. Yo me recuerdo que esta amiga, yo le dije, mira, yo no puedo dormir, yo me siento súper mal, me siento mal con todo lo que está pasando, siento que he defraudado a mi hijo, siento que defraudé a mi familia. Y tal vez en ese momento me sentía molesta con Mauricio, pero a la larga sabía que también lo había defraudado y él me había defraudado a mí. Y es así como mi amiga me dice, mira, ¿sabes qué? Me dijo, porque yo le dije que no podía dormir, y me dice ella, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando vos no puedes dormir, me dijo, es que Dios está hablando a tu vida. Él quiere que vos le ores, Él quiere que le pidas. Él ya sabe lo que vos necesitas, me dijo, pero Él quiere que vos se lo digas con tu boca. Y saben que a los 2 días que me pasó eso, que no podía dormir, me recordé de las palabras de mi amiga.
Y dije, bueno, ¿será verdad lo que mi amiga me dice? Porque créanme que para mí ni como bombero tenía a Dios en ese momento, pero dije, bueno, ¿será verdad? Y yo le oré realmente a Dios, y lo único que le dije fue, Señor, si de verdad, le dije yo, estás aquí conmigo en este momento, devuélveme mi familia. Pero le pedí perdón primero a Dios, porque yo sabía que yo había tenido mucha culpa también de lo que había pasado. Y saben que Dios nos hizo esperar, porque en ese momento Mauricio empezó como a hablarme y me pidió disculpas, pero una disculpa de diente a labio. Y en ese momento que queríamos como regresar, salimos una noche, y yo me recuerdo que le preguntamos a nuestro hijo que con quién se quería quedar. Y él, con sus ojitos llenos de lágrimas, solo nos volvió a ver a los dos y dijo, yo con ustedes dos me quiero quedar, porque yo a los dos los amo. Y Dios empezó realmente desde ese momento, pero como ustedes saben que el enemigo siempre le va poniendo trabas a uno. Yo me acuerdo que Mauricio llegó y me dice, mira, fíjate que estoy construyendo una casa arriba del taller. Y en ese momento yo dije, Señor, si yo te pedí algo, pero ¿por qué esta respuesta que tú me estás dando? Y me recuerdo que empezamos a arreglar las cosas con Mauricio y me dijo, mira, nos vamos a ir a vivir allá donde estoy construyendo la casa. Y como les dije, el taller era el lugar donde toda la gente sabía nuestra vida, toda la gente nos escuchaba discutir, miraban todas las cosas que nosotros hacíamos. Y yo dije, ¿por qué tengo que irme a vivir a ese lugar en donde yo sabía que toda la gente sabía lo que nosotros estábamos pasando? Pero los planes de Dios son perfectos. Él sabía por qué nos quería tener en ese lugar. Y me fui a vivir ahí junto con mi hijo. Regresamos con Mauricio, pero al principio créanme que todo era como igual, pero yo ya no. Mauricio seguía departiendo con sus amistades, pero yo ya no iba igual. Yo créanme que después que le oré a Dios, mi vida cambió realmente, porque Él empezó a obrar en mí. Y así empezamos. Y yo regresé a esa casa. Y bueno, Mauricio, que le digan cómo vivió su proceso de separación. Fíjense de que cuando nos separamos, me sentí libre. Y mis amigos del mundo, ¿saben lo que me decían? Mire, ingeniero, usted está joven, tiene pisto, tiene empresa y tiene carro, me decían. Una modelo consígase, hombre, me decían. Imagínense. ¿Y cuál modelo? Si mi modelo era mi flaquita. Ahí la ven flaca, pero también pegaba duro. No crean que no. Miren, hermano, fíjense cómo son las cosas. Esos son los consejos que dan las amistades del mundo. Eso. Mire, ingeniero, si con el pisto usted puede hacer lo que quiera y además que usted es buena onda, me decía, si consígase otra licenciada, me decía. Miren, y fíjense que cuando yo llegaba a la casa, hermanos, y abría la puerta de la casa, una soledad perra, una tristeza y una soledad, porque el amor de mi juventud se había ido. Y ahí en el fondo un carrito de mi hijo, Arturo. Miren, yo, como les digo, no podía orar ni rezar, no podía nada. Fíjense de que Dios me estaba bendiciendo tanto con una empresa de torno, que ya me había metido el negocio de la compra y venta de carros. Y en esto conozco una persona, un coyote, como se le conoce vulgarmente, estos coyotes que venden carros informal. Miren, y conozco a esta persona y comenzó a dedicarme tiempo. Esta persona era una persona que asistía a Fraternidad de Hombres de Negocio. Es una organización laica donde uno llega y escucha un testimonio. Y miren, esta persona comienza a dedicarme tiempo, fíjense. Y yo vi algo especial en él. Yo vi que no decía malas palabras, era respetuoso y andaba vestido formalmente. Y ven y me dice, mire, ingeniero, me dice, ¿y usted dónde aprendió a leer y escribir? En el silabario, le decía yo. Pero es que un montón de palabras chucas que usted dice no están ahí, me decía. Con ese amor de fraterno, comenzó a invertir tiempo.
Los días lunes me dice, vaya, sabe que hoy vamos a ocupar el protocolo con los vidrios abajo, me dice, porque los días lunes yo amanecía bolo goma. Y si subimos los vidrios, usted me va a quemar las pestañas, me decía. Miren, hermano, el amor de la iglesia primitiva. Porque yo capaz de andar con un bolo, mejor a balazo los sacaba de mi carro. Pero él no. Él comenzó a aguantar, lo ultrajaba. Una vez lo bajé en El Salvador del Mundo porque compramos un carro y el carro no servía. De la misma cólera, si vos me hiciste, vos me metiste este carro, ahí lo bajé. Lo bajé a las 11, a las 2 de la tarde estaba yéndome a buscar, imagínense, para decirme que lo perdonara, que él me iba a comprar ese carro. Imagínense qué amor de hermano. Y ahora, hermano, yo no sé cómo usted está pescando almas para esta iglesia, porque déjenme decirle que tienen una iglesia hermosa y tienen a unos pastores que no son perfectos, pero a mí me consta que aman a Jesús. Y una persona que ama a Jesús no le va a hacer un daño. Miren, esta persona me invita a un evento de fraternidad y llego a este evento. Y en este evento ocurre algo que marcó mi corazón. Fíjense que yo llego a un restaurante y en este restaurante comienza una persona a hablar del amor de Jesús. Y cuando comienza a hablar del amor de Jesús, comienza a hablar del amor de su mamá. Que él a su mamá la trataba de mi amor, que el amor más grande que había tenido era su amiga. Y cuando dijo que su mamá era su amiga, me acordé de mi mamá. Mi mamá tenía 3 años de haber muerto, hermano. Y ese día estaba cumpliendo años. Miren, hermanos, y cuando murió mi mamá, no solo murió mi mamá, murió mi papá, mi amiga y mi hermana. Miren, y ese vacío de mi mamá no lo llenaba nada. Y comenzó a decir que le regalaba rosas a la mamá y que el día domingo él cerraba la semana llevándole una rosa. Y en ese momento me acordé cuando estábamos velando a mi mamá, que a las 2 de la madrugada y a las 3 yo esperé que se fueran toda la gente que estaba en el velorio. Y miren, hermanos, yo destapé la caja de mi mamá. Yo la destapé. Y le comenzaba a sobar a mi mamá con una rosa roja. Y le decía, ¿por qué me había dejado? Porque cuando mi mamá murió yo tenía 24 años. Y a la edad de los 24 años estaba quedando huérfano. Y es que esta es mi esposa que no me deja mentir. Se me fue la mujer que más amaba en ese momento, mi mamá. Por eso comencé bendiciendo su vida de ustedes, mujeres. Miren, y comienzo a tocar a mi mamá y mi mamá está bien heladita ya. Mi mamá murió de un infarto de la noche a la mañana, murió mi mamá. Miren, y yo comienzo a decir a mi mamá que la amaba. Si usted tiene a su mamá y a su papá vivo, dígale cuánto los ama, porque a mí me tocó que decir esas palabras en la caja. Fíjense de que yo me levanté de este evento y me fui al baño y comencé a llorar. Y cuando comienzo a llorar en ese baño, llega esta persona y me dice, llore, ingeniero, usted está falto de amor. Y efectivamente, cuando andamos en la vida sin Jesús, andamos falta de ese amor, que ese amor solo viene de parte de Él. Miren, estas personas son tan especiales de esta organización que me mandan a un retiro de hombres, ese se llama Asael. Y en este retiro comienza un hombre a hablar de hombre de valor. Y esta persona dice que no es más valiente el que tiene más mujeres, sino que el que tiene una la respeta y la puede hacer feliz. Y ahí me acordé que amarla no la había hecho feliz. Me acordé las veces que había golpeado a mi esposa. Miren, y comenzó el Señor a través del Espíritu Santo a rasguir mi corazón.
Después viene una charla, la charla a la familia. Y en la charla a la familia me di cuenta que no había sido un padre de familia, sino que había sido un proveedor. Porque me acuerdo cómo mi hijo salía del quirófano con su boquita toda llena de sangre, su carita como que era globo. Y ahí le dije yo a Dios que por qué a mí me había dado mi hijo así. Y miren, hermanos, Dios es tan lindo, porque en ese momento una persona llega y me da un gran abrazo, y en ese abrazo pude sentir el aliento de mi mamá diciéndome que me perdonaba. Viene Dios y me dice: mire, hijo, no voy a dar cargas que no puedes soportar, porque las palabras de aquella doctora que dijo que mi hijo no me iba a poder hablar, ustedes ya lo escucharon. Y Dios me bendijo con un hijo que hemos pasado procesos de padre e hijo fuerte, porque yo no vengo a callar nada. No somos una familia perfecta, pero sí somos una familia bendecida, porque el centro de mi hogar hoy es Jesús. Miren, a mi hijo hay veces que lo he golpeado, se me ha pasado la mano. ¿Saben por qué, hermano? Porque en veces venimos arrastrando cadenas. A mí en la mañana me golpeaban, en la mañana me golpeaban, en la tarde me golpeaban, en la noche. Cuando era pequeño, mujeres que cuidaban a mis sobrinas, mujeres mayores, abusaban de mí. No tenía ni 10 ni 11 años cuando abusaban de mí a temprana edad. Y eran mujeres mayores y eran mujeres que a mí me daban asco. Y todas esas cadenas las venía arrastrando, cadenas de pornografía. Pero gracias a Dios, esas cadenas pudieron ser rotas. Y Dios me ha bendecido con un hijo tan hermoso. Bueno, pues así como mi mamá les contaba acerca de la cirugía que yo vivía. Bueno, pues la primera cirugía que yo recuerdo fue a la edad de los 2 años, en la cual pues yo miraba como a las 2 de la madrugada en esos quirófanos, pues yo miraba hasta el fondo un montón de máquinas y pues sinceramente a mí me daba demasiado miedo porque no sabía lo que me iban a hacer allá adentro, pero ahora sé que yo no estaba solo, sino que estaba con la mano de Dios sobre mí. En ese proceso que estábamos, mi proceso de habla, mi mamá siempre estuvo conmigo todos los días que me tocaban mis terapias, y así fui creciendo. Fue un proceso muy doloroso, porque es muy doloroso, es de perseverar, es ser constante, pero pues sé que Dios me ayudó en eso. Y como mi mamá les decía, pues mi papá, él se jactaba que tenía muchos lujos, que tenía dinero, pero pues sinceramente yo no lo miraba nada, porque me acuerdo cuando yo venía en la ruta, no recuerdo qué ruta era, lleno de gente, en la ruta 2, bien abarrotado de gente, y pues no me gustaba que mi papá se jactara. Pues luego con el tiempo me fui dando cuenta que tenía un padre alcohólico, y aparte de alcohólico era problemático. Yo recuerdo cuando mi padre llegaba a la casa en la madrugada a golpear a mi mamá, y pues a mí esas escenas nunca me gustaron. Lo único que hacía es que yo, cuando escuchaba el llanto de mi mamá, me acercaba a ella a abrazarla y a consolarla. Luego me dormía y luego me iba a mi kinder, y así fueron un montón de noches, hasta que llegó la noche que mi mamá les cuenta, que yo la catalogo como la noche más triste de mi vida, porque pues fue un día domingo, fue bonito, y fui el día domingo, fui a comer con ellos a Metro, y pues cuando llegamos a la casa de mi abuela me hicieron esa pregunta tan dura. Yo recuerdo que un niño de 7 años solamente empezó a llorar. Mi corazón se quebró y mis palabras fueron que no, yo no me quería separar porque yo quería estar con los dos, pero entendí que en ese momento no se podía. Me fui con mi mamá, me fui a la casa de mi abuela, y fue algo totalmente desagradable porque no era algo que yo estaba acostumbrado. Yo pues vivía solo, tenía mis comodidades solo, en cambio ahí vivía con mis tíos, con mis tíos, y pues era bien, ¿cómo explicar? Era bien feo, pues, porque no tenía mis comodidades propias. Y yo le decía a mi mamá: mamá, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vamos a volver con mi papá? ¿Hasta cuándo vamos a regresar? Pero pues mamá nunca me daba una respuesta. Hasta que un día que ellos vienen y hablaron mutuamente, y así donde volvimos a la casa. Una semana duró, créanme que fue de tanta alegría y tanta paz, pero pues exactamente el día lunes volvieron otra vez los mismos problemas.
volvieron otra vez las cadenas. Pues como mi papá les cuenta, iba creciendo económicamente. Ahora íbamos a lugares bonitos, pero no servía para nada, porque mi papá solo dedicaba su tiempo para sus amistades y para el alcohol. Así que yo quería que mi papá disfrutara conmigo, que me dedicara tiempo, aunque sea un ratito, pero mi papá nunca podía. Luego crezco, mis padres, como les contaron, ellos se acercaron a las cosas de Dios. Yo recuerdo una mañana que mi papá llegó de ese evento, llegó llorando y me pidió perdón. Sinceramente no le creí, pensé que se había puesto bolo temprano, pero pues me doy cuenta que no fue así. Pues mi padre llega, me da un gran abrazo, las cosas empiezan a cambiar, pero pues lo que estaban cambiando era ellos. Yo viví mi juventud, mi infancia viendo esas imágenes de galán, pero pues detrás de todos ellos, como les contaron, había un niño que observaba todo. Entonces, mediante voy creciendo, a la edad de 12 años, conozco lo que es la pornografía y la masturbación. Créanme que durante los 12 años no me daba cuenta, con varias circunstancias de la vida en las cuales me estaba metiendo. Era algo sumamente peligroso, pero en el momento no me daba cuenta. Luego de esto, pruebo lo que es el alcohol y el cigarro. Empiezo a salir y me rodeé de amistades en las cuales no tenía que estar. Empiezo a salir con estos muchachos de la noche, me escapaba de mi casa a altas horas y llegaba en la mañanita, y luego me iba a estudiar. Era una vida desordenada, y era un niño prácticamente de 15 años que hacía eso. Pero pues mediante ahí fue que Dios me regaló unas palabras tan sabias, y en las cuales eran que yo no tenía que estar ahí. Ese no era mi lugar. Entonces Dios comenzó a transformarme, y fue mediante un Sahel en el cual yo entendí el valor y el propósito que tengo como joven dentro de la sociedad, en el cual es llevar el mensaje de Dios. Y también me di cuenta que los conflictos de mi papá que ellos tenían eran porque no habían aceptado a Dios en su corazón, ya que estuvieran en nuestra casa. Dios poco a poco fue quitando el dolor en mí que yo sentía. Como mi papá les contó, hubo fuertes discusiones. Hubo una vez en la cual yo tuve que ir a parar hasta el hospital debido a la gravedad del golpe que me había dado. Créanme que en ese momento fue un momento muy, muy doloroso, porque simplemente recuerdo que después que había pasado esa escena, mi papá se fue, mi pie quedó sangrando, y mediante yo me bañaba en la ducha, solo decía: Señor, perdona a mi padre, porque él no sabe lo que me acaba de hacer. Y recuerdo que salí y me fui para el hospital, y pues volví de ese hospital con la cirugía que me habían hecho, pero mediante sí, Dios no me dio rencor para mi papá, jamás me dio rencor. Y cuando yo estaba chiquito yo decía: jamás voy a ser un sinvergüenza, un bolo, un mujeriego con mi papá. Ahora que Dios me ha mostrado ese ejemplo a través de mi papá, hoy digo que yo sí quiero ser como él. Quiero ser ese hombre luchador, ese hombre en el cual hoy él es un ejemplo para mí. Pero créanme que todo esto no ha sido un proceso nada fácil. Dios nos sacó de pelear las algarrobas con los cerdos. Dios nos sacó de donde estábamos. Obviamente no fue color de rosa, porque toda la vida es un proceso, pero un proceso que lo hicimos de la mano de Dios. Y cuando estábamos de la mano de Dios, vimos las diferencias. Así que así fueron como fuimos creciendo. Pues mi padre se acerca a las cosas de Dios, yo también me acerqué a las cosas de Dios, y toda nuestra vida empieza a cambiar. Ahora sí empecé a tener lo que yo deseaba cuando estaba pequeño: un papá que me diera tiempo, papá que me dedicara amor sobre todo, porque entendí que no todo era dinero, porque hay cosas que el dinero no las puede comprar, y es el amor, la felicidad y la paz. Era lo que yo sentía dentro de mi hogar. Así que Dios nos ha restaurado, Dios me ha dado una familia nueva, y como les decía al inicio, una familia a la cual me siento totalmente orgulloso. Y como dice la palabra, como decía Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Miren, hermanos, ya para ir cerrando, Dios me dio una nueva identidad. Nos casamos con mi esposa, 25 años vamos a cumplir de estar juntos con Marla. Miren, gracias a Dios, Dios me fue limpiando de todo. Dios me fue mostrando su amor, su bendición. Y fíjense que cómo son las cosas, comenzamos a trabajar de una manera totalmente diferente. Miren, hermanos, hace 1 año y medio para acá he pasado pruebas
pruebas grandes, hermano, procesos de depresión, y parado frente a hermanos y orando por hermanos cuando yo me he sentido con una gran depresión, porque hay veces, hermanos, que hay pecados que solo lo sabe uno y Dios, pero ahora entiendo que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Miren, hermanos, les puedo decir con toda libertad que amo a Jesús. Lo amo con toda mi fuerza y con todo mi corazón, porque nadie daba un 5 por mí y por mi familia, y Dios metió su mano en el lodo cenagoso y me limpió. Miren, Marla se comenzó a enamorar de Jesús también. Acepté a mi Señor como mi Señor y Salvador hace 8 años y medio y comencé a servirle. Miren, hermano, Dios me está llevando a aguas profundas. Me comenzaron a profetizar, me comenzaron a dar palabras. Miren, hoy Dios me ha llevado a trabajar con parte del gobierno. Me han nombrado, gracias a Dios, capellán nacional, de coordinación nacional, y también trabajando en asuntos internos. Pero miren, hermanos, que se le acerque una persona de alto puesto del gobierno y que le digan: ingeniero, ¿por dónde le entramos a este problema? ¿Saben lo primero que yo les digo? Oremos para que Dios dé la sabiduría. Todo lo pongo en manos de Dios. Amo a Dios sobre todas las cosas, y Dios me está mostrando su amor y su gracia. Donde abunda el pecado, hoy sobreabunda la gracia. Miren, fíjense cómo son las cosas. Nos ha costado llegar aquí, pero yo sé que sus corazones están siendo edificados por el precioso poder del Espíritu Santo, no por nosotros. En un par de minutos antes de llegar acá, tema de trabajo sale. No es que tengo que poner una persona en la oficina, digo yo. Es el diablo queriendo dañar el corazón a mi esposa. Pero es más grande el que vive en nosotros, que fue derrotado, el enemigo fue derrotado en una cruz y fue derrotado con los brazos abiertos. Ahora entiendo por qué él murió con los brazos abiertos, porque nos estaba esperando a usted y a mí, hermano, y a su familia. Como decía nuestro pastor general: no se mueva de esa silla donde está, no se mueva. Siga perseverando, que la corona que viene grande. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo soportado la prueba, alcanzará la corona de vida que Jehová tiene para que le aman. Varones, portémonos serios. Mujeres, amemos a Dios y amemos a nuestro esposo y a nuestra familia como Dios les ha amado. Así es, como ustedes pueden ver, desde el momento en que nosotros realmente aceptamos a Jesús en nuestra vida y le dijimos que pasara a nuestro hogar y se quedara y que fuera el centro de nuestro hogar, todas las cosas cambiaron. Aquel hombre alcohólico, aquella mujer insensata, Dios ahora las transformó en unas personas nuevas. Y se recuerdan que yo les dije que Dios nos había llevado a ese lugar en donde tanta gente nos vio hacer tantas cosas indebidas, que no eran gratas para Él, y que yo no entendía el plan de Dios. Déjenme decirles que Él nos llevó ahí porque allí es donde Él se iba a glorificar a través de estas dos personas que ustedes ven acá, que estaban llenas de pecado. En ese mismo lugar, estas mismas personas que nos miraban, que nos vieron separados, que nos vieron realmente destruidos, estas mismas personas vieron a una pareja que como Dios las iba levantando, primeramente casándonos. Toda esa gente que al principio pasaba con nosotros alcoholizándose, ellos fueron testigos de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Y saben, hay mucha gente se nos acerca y nos preguntan que cómo hicimos nosotros para podernos perdonar tantas cosas.
Y nosotros les decimos, es simple, solo aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida. Porque la verdad que si no se la entregamos, Él no puede realmente hacer lo que Él realmente quiere hacer con cada uno de nosotros. Así es que esta noche nosotros realmente les hemos venido a presentarles un Jesús que sí restaura, a un Dios de poder, de sanación. Dentro de nuestra familia hemos visto tanta sanación. Primeramente en nuestro hijo, nuestro segundo hijo, nosotros le decimos que es nuestro sello de amor, porque lo tuvimos pues después de habernos separado y todo. Pero a él a los 2 añitos saben que lo declararon que pues padecía de convulsiones y nos dijeron que si a los 3, 4 años más seguía convulsionando, que lo iban a diagnosticar con un cuadro epiléptico. Pero ahora las cosas eran diferentes porque ya caminábamos agarrados de las manos de Dios y ya le creíamos a un Dios de poder y sanador, y lo que hicimos fueron a hincarnos con Mauricio, muy diferente a lo que pues hicimos con Leandrito cuando nos dieron la noticia de él. Ahora las cosas eran diferentes y fuimos a ponernos de rodillas con Mauricio y a clamar por la sanidad de nuestro hijo. Y déjenme decirles que Dios ha obrado pero grandísimamente en nuestro hijo. Ya va a cumplir 10 años y desde los 2 años de edad nunca más ha vuelto a convulsionar, porque yo le creía a ese Dios de poder. Y saben que yo me recuerdo que yo le decía a Dios que me transformara a Mauricio, pero se lució realmente conmigo, la verdad. Yo me recuerdo que más una vez me dijo, ¿sabes qué? Mejor conseguirte otro, me dijo, porque eso es mentira que yo voy a cambiar. Pero saben que a los 3 meses Mauricio ya se estaba bautizando en una iglesia. Y yo solo le dije, Señor, me has dado más de lo que yo te he pedido. Si solo te pedí que lo cambiaras, y tú le estás lavando todo sus pecados a través de este acto tan maravilloso. Y de ver cómo mi esposo empezó a perseverar, empezó a asistir a la iglesia y empezaba a asistir a esta organización que él le dice, empecé a hacerlo yo igual también. Ahora déjenme decirles que los dos realmente nos sentimos felices de servirle a Dios, y que lo que pasamos ahora entendemos que era para que Él se glorificara, para que Dios se engrandeciera cuando nosotros les decimos que sí se puede. Así es que, mujeres, si en este momento ustedes están que al lado ven su sillita ahí vacía porque no está su pareja, no se canse de orar, pero déjeselo a Dios. No trate la manera de hacer usted Dios, sino que entréguele esa carga a Dios. Si sus hijos en este momento están en una rebeldía, mire, yo cuando pasé ese proceso, yo solté a mi hijo, lo solté y dejé de exigirle a mi hijo realmente un título. Yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Lo único que yo deseo en ti es que seas un joven que sea grato para Dios, un joven que le sirva a Dios y que sea temeroso de Dios. Es lo único que le pedí a mi hijo. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy convencida de que si él tiene temor de Dios, él va a ser un hombre profesional y él va a ser un buen hombre en esta sociedad. Así es que ese es nuestro testimonio, esta es esta familia restaurada. Déjenme decirles que Dios cambia vidas, transforma corazones, y el nuestro lo ha hecho con Mauricio. Pongámonos de pie. Miren, hermano, no pelee con su esposo o con su esposa por cosas insignificantes. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo que lo amaba. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa que la amaba. Miren, hermano, no desperdicie el tiempo. El tiempo es hoy. Si usted está con su familia, esta noche yo le voy a pedir que por favor se acerque a su familia y que se tomen de la mano, y que si se pueden abrazar, que se abracen. Y si alguien está solo, busque un amigo. Mire, hermana, allá está la hermana, vaya donde ella. No tenga pena, o si no, una servidora que se acerque a ella también. Porque hoy nadie va a estar solo. Porque todos vamos a estar rodeados del precioso poder del Espíritu Santo. Y yo le voy a pedir que esa alabanza le den volumen, porque mi familia y yo, todos se lo debemos a Dios. Y hoy dígale en lo más profundo de su corazón, cierre sus ojos y abrace a su familia
agarre de la mano a la persona que tenga de la par. Y todo se lo debemos nosotros a nuestro Señor Jesús. Y si en mi vivir. Si has llegado hasta el final de este video, quiero agradecerte sinceramente por tu tiempo y por acompañarnos. Para nosotros es una bendición saber que caminamos juntos en este crecimiento espiritual. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. De esa manera nos ayudamos a seguir creciendo como comunidad y a que más personas puedan ser alcanzadas por la palabra. Si aún no nos conoces, queremos extenderte una invitación muy especial. Estamos en Rosario de Mora y te vamos a recibir con los brazos abiertos como una familia en Cristo. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y nos vemos en el próximo video.